Muy buenos días de nuevo en la Barandilla Deportiva, vuestra radio del teléfono contra el suicidio. Por favor, 911-385-385. Cualquier necesidad que podáis tener, cualquier duda, familiares, amigos, estamos aquí. Somos una radio social con un marcado carácter de poder ayudaros, ¿vale? Hay profesionales que os atenderán y os ayudarán. Por favor, aquí estamos para vosotros. Escaparé como Dorita rumbo a Oz. Y otro día con los Quero, con Fernando y con Marco. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Y con un programa, como dice la canción, espectacular. Por supuesto, dices, ¿vamos a hablar del Madrid y del Barça, tanto de fútbol como de baloncesto? Pues no, ya habla la gente. Sería muy fácil. Sería fácil, además. Y además, por cierto, ganaron los merengues, en este caso en los dos partidos grandes. Enhorabuena a los blancos, fin de semana perfecto. Así que sí, ideal. Y además buen fútbol, y buen baloncesto. Y además de lo que tiene de todo, intriga, de polémica, de deportividad, de todo un poco. Mucha salsa. Mucha salsita, ¿no? Sí. Pero hoy vamos a hablar de gente que merece la pena y de cosas también con carácter y con mayúsculas, ¿no? Vamos a hablar de esos campos de fútbol malditos, duros, que marcan también un elemento diferenciador, ¿a que sí, Fernando, no? Así es. Bueno, yo en primer lugar me gustaría saludar a muchos seguidores que tenemos, ya va creciendo la legión de seguidores de nuestro programa. No me extraña. En especial saludo a mis grandes amigos, los hermanos Bueno, que Daniel y David, que son grandes aficionados a este programa y que de vez en cuando pues nos ayudan a preparar algunas de las historias tan bonitas y tan impactantes que tenemos. Estas historias con mayúscula que comentamos. Saludo especial a mi amigo Iván Merinero, a mi amigo César Álvaro, a mi amigo Juan Manuel de Mier y a tantos y tantos que nos ven y que bueno, estamos encantados de hacerles las delicias. Di que sí. Y no solamente hablaremos con mayúscula de estos campos de fútbol maravillosos que hacen que ganen los equipos con una forma y que nos ayudan, ¿no?, a poder potenciarlo. Hablaremos de deportistas, bueno, no sé, Marco, yo no lo sabía, pero tenemos a una deportista que es la persona que más medallas olímpicas tiene en España. Y vamos a hablar de ella, de Teresa Perales, increíble. Me parece un tema muy interesante y sobre todo que hay gente que no conoce también, que tenemos deportistas de este nivel en España, que no son mediáticos, pero 26 medallas olímpicas, ahí es señores, ahí es eso es la releche. No sé, ganar una medalla es algo impensable, ¿no? Yo hay años que no las gano, ¿eh? Sí, que sí. Pues tenemos deportistas de estas características y hablaremos de ellos. También con mayúsculas hablaremos de rugby con Marco, de Sudáfrica, de ese equipo maravilloso. Nos contará también alguna... Springboks. Springboks. Sí, señor. Nunca más. Y también de ciclismo con el malogrado Chava Jiménez. O sea, que tenemos un programa espectacular, como dice Fangoria. Espectacular. A jugar. Por ellos. A por ellos. Que nos va a llevar al infierno y a esos estadios infernales que hay por el mundo y que vamos a narrar hoy en este programaza que tenemos por delante. Ahora que detrás de la pandemia ha vuelto a surgir el debate sobre que no hay público en los estadios y aquello de qué significa jugar en casa, si esto realmente supone una ventaja para los equipos locales o no. Parece ser que, a pesar de la pandemia, hay un estudio que dice que es cierto que los equipos locales siguen ganando el doble que los de fuera, aunque no haya espectadores. Es cierto que la ventaja de jugar en casa es una ley universal para todos los deportes de equipo. Y hay una estadística que ha hecho una empresa de investigación y que han metido partidos desde el año 1888, han metido casi 1 millón de partidos. Hace unos días, ¿no? Y los datos que arroja son impactantes, es decir, lo que dice es que de cada 100 partidos, 50 partidos gana el local, 25 partidos gana el visitante y otros 25 partidos pues se terminan en empate. O sea que ganar en casa hay un 50% de probabilidades. De que pase lo que pase, local, ¿no? haya pandemia, no haya pandemia, desde el año 1888.
Son números absolutamente reveladores de lo que ¿Cómo supone. funciona el Big Data? El Big Data lo tenemos para todo, lo tenemos para todo. Está Es para increíble. Entonces, bueno, hay una razón ahí que es la presión que ejerce el público sobre los jugadores. Vamos a situarnos en el escenario prepandemia, ¿no? Y está claro que siempre el público siempre ha ejercido una ventaja importantísima sobre el desarrollo del juego. Y nos podríamos hacer dos preguntas. Primera, ¿existe el miedo escénico? Parece ser que sí. Está claro, con esa estadística no hay duda, macho. Sí. Segunda pregunta, ¿es el jugador número 12 el que lleva en volandas al equipo cuando juegan en casa? Pues también parece que lo del número 12 no es ningún mito, que es verdad. Hay a veces que en partidos que todo el mundo recordamos, está claro que la fuerza que ha tenido el público ha llevado en volandas al equipo hacia la victoria. Es Hay así, campos es así. que veremos más adelante que efectivamente esto se demuestra constantemente. Entonces, hay factores que explican este hecho, ¿no? Y es, por ejemplo, el hecho de que el equipo de casa conoce mejor sus instalaciones, esto le da una pequeña ventaja. ¿Está más acostumbrado a jugar allí o se siente Efectivamente, seguro, por sí, decirlo así? Así es, conoces un poco las dimensiones del campo, o bueno, ya conoces estos truquitos, o pues eso, conocer el escenario, pues parece que te da una ventaja. Y luego también está aquello de la territorialidad, es decir, pues hay una especie de reacción hormonal para defender lo que es tuyo, lo que es tu territorio, y entonces pues el equipo sale ahí a que no venga el de fuera a mojarle la oreja. Bueno, faltaría más, aquí en mi casa el que manda soy yo, ¿no? Soy yo, ¿no? Entonces, bueno, queridos contertulios, Marco y Carlos, aquí lo que parece clarísimo es que los estadios de la historia que viene a continuación, pues tienen esta característica común y que dan miedo al visitante. Entonces, ¿Por cuál comienzas? A ver. nos vamos a meter en un ambiente al rojo vivo, la falta de oxígeno, ese ruido infernal. Mucha gente Y se lo imagina ya, del estadio que vas a hablar. ya estamos metiéndonos en harina y entonces vamos a catalogarlos con una escala de miedo del 1 al 10 y bueno, vamos a dar un paseo por los estadios más infernales. Que del más mundo. miedito nos dan. Nos dan mucho miedito. Y en el primer lugar, como no podría ser de otra manera, está el estadio Alberto J. Armando, que es la casa de Boca Juniors, más conocido como La Bombonera. El estadio de Buenos Aires, que tiene un aforo de 54.000 espectadores, que fue inaugurado en 1940, ha tenido sucesivas remodelaciones. Y aquí le vamos a dar a este estadio un 9 en la escala del factor de miedo. Es decir, no he puesto ningún 10. Este es el más alto que pongo, pero da mucho miedo este estadio. La verdad es que es un estadio... Yo creo que los argentinos siempre, como vehementes que son, yo creo que esta es un poco cómo lo demuestran, ¿no? Sí, yo creo que es el estadio que da miedo dentro del estadio y fuera del estadio. Fuera del estadio. Fuera del factor estadio. de miedo Aquí total. sí que la afición recibe el nombre de la 12, del jugador número 12, que es así, es verdad que es un jugador más. Aquí ganar para el visitante es extremadamente complicado. Los lados los lados del estadio no son muy altos, son casi una pared, se puede decir, como de ahí el nombre de la Bombonera. Y entonces estos pues tienen unas telas de color oro y azul, como son los colores de los Xeneises, que es como llaman al conjunto Boca Juniors, a efecto de jaula, y bueno, allí de aquella jaula no sale ni Dios vivo, o sea que allí, macho, es acojonante. Allí o pierdes o pierdes. Allí está claro. Entonces, bueno, pues allí es la casa de los Barras Bravas de Boca, que son un grupo más intimidante de Sudamérica. Diego Armando Maradona, como no, que fue jugador de Boca Juniors, lo catalogó como el templo del fútbol mundial, y grandes jugadores de la historia como Pelé, Zico, Iniesta, etcétera, han dicho que la experiencia de jugar allí, pues que es una experiencia diferente a la de jugar en cualquier otro estadio. De hecho, France Football, que es la revista que otorga el Balón de Oro, dice que es el estadio del mundo donde mejor se vive un partido rodeado de pues esta multitud apasionada, ¿no? Entonces, bueno, el número 1, factor de miedo 9 para la Bombonera. Y pasamos al segundo estadio. El estadio Ratko Mladić, que es de Belgrado, de Serbia, que es más conocido como el pequeño Maracaná de Belgrado, que los que somos más mayores nos acordamos. Nos acordamos de un partido de la selección española. De una anécdota que vamos a contar a continuación. Qué bueno. El pequeño Maracaná, que es impresionante también, tiene 51.000 espectadores de capacidad, fue inaugurado en 1963 y se denominó Maracaná, pequeño Maracaná, hasta 2014, perdón.
Y ahí le pusieron ya el nombre este de Rajko Mitic, en nombre de uno de los mejores futbolistas de la historia del Estrella Roja. Entonces, desde que ya el equipo visitante va por los túneles de Maracaná, va sintiendo la presión que sube, y entonces empiezan a darse cuenta de dónde están, ¿no? O sea, que el estadio, aquí, gran parte de culpa de esto tienen los famosos de Lille, que son que son los ultras de Estrella Roja de Belgrado. Y se dice que los de Lille también formaron parte de los famosos Tigres de Arcán, que os acordáis que eran famosos por la guerra de los Balcanes, que hicieron muchos desmanes en la guerra. Y los derbis contra el Partizan son gloriosos, son ¿no? terribles, porque allí, allí más vale que no seas visitante y vayas ganando, porque vas a pasarlo mal. Esto es así. Y entonces me gustaría hablar de aquella anécdota que te decía Carlos y Marco, pues en el noviembre del 77 nos jugábamos la clasificación para el Mundial de Argentina. Estaba el famoso Laszlo Kubala como entrenador de la selección española, con aquellos Rubén Cano, Asensi, Migueli, Juanito, Isidoro San José, etcétera. Entonces, nada, los Plavis, que es el nombre de guerra que reciben los jugadores serbios, entonces era la antigua Yugoslavia. No obstante, Josip Broz Tito, que era el dictador yugoslavo, había decretado el comienzo del partido a la 1:30 de la tarde con el objetivo de que fueran allí todos los soldados, todo el público. Allí cupieron 100.000 personas, aquello era impresionante. Y entonces, pues nada, allí empezaron los yugoslavos a repartir cera. Simplemente perdiendo 1-0 estábamos clasificados, ¿no? Sí, Quiero recordar, con ¿no? perdiendo 1-0, incluso con más goles de diferencia, España estaba clasificada. No obstante, hubo suerte, Rubén Cano la metió con la espinilla. Con su calidad habitual, todo calidad, qué buen jugador, pero era todo calidad. La metió, todo calidad entre comillas, claro. Sí. La metió con la espinilla para adentro, España 1-0, aquí los yugoslavos dando hostias como panes. Como panes, ¿eh? A Juanito le dieron, gambeteaba, pum, patada, patada. Hasta el Tarzán Migueli, que os acordáis todo del Tarzán Migueli, que un tal Kusturic, que jugó luego en el Hércules y en el Mallorca, pues le cazó. Y Laszlo Kubala retiró a Juanito porque con miedo de que saliese con una pierna en una mano. Y en ese, ya sabéis todos cómo era el gran Juan Gómez. Era grande para todo. Salió del estadio poniendo el dedo hacia abajo y le cayó un botellazo que le dio en la cabeza. Y bueno, que aquello, gracias a Dios, no pasó a mayores, pero pudo haber quedado en el sitio. Está claro. Entonces así se las gastan los angelitos de la Estrella Roja de Belgrado y en este caso del estadio Rajko Mitic. Factor de miedo, como hemos dicho, 9. 9 también, ¿no? Iba a decir, 9, aquí esto... Son duros. No baja de 9. De momento no, está la cosa sobresaliente, calentita. Estamos aquí hay azufre por todos los lados. He visto al diablo varias veces ya. Seguimos por nuestro periplo infernal y llegamos al Tour Telecom Arena de Turquía. Cómo no podían faltar los turcos. Era una clasificación de estadios infernales. Si no están los turcos, pues no puede ser. Entonces... pasamos. Estos son los que no dejan sentar a las mujeres en el mismo sitio que a los hombres, ¿no? El otro día salió en la tele, ¿no? Muy parecido, ¿no? Increíble. Ay, Dios mío, ¿no? El Tour Telecom es un moderno estadio, está solo a 7 kilómetros del antiguo y famosísimo Alisa Millén, que aquí sí que era una caldera a presión. Es un estadio de 52.000 espectadores y le vamos a dar también un factor de miedo 9. El Galatasaray tiene a los aficionados más ruidosos del mundo. Esto se ha medido y cuando estos tíos empiezan a hacer ruido, llegan a 131 decibelios. Pero bueno, si eso es la releche. Increíble, o sea... más que despegar un avión, casi. Sí, así es decir, el motor de un avión en marcha son 120 decibelios. O sea, más que despegar un motor en marcha. Y un concierto de los Who puede llegar a 126 decibelios. Pues estos los superan con casi creces. Juntan el concierto y el despegue del avión y todavía lo superan, ¿no? Estos a ruidosos no los gana nadie. Luego, además, los oídos están a punto de quemarse. Si los oídos no se queman, se quema tu ropa porque estos tíos están encendiendo bengalas de color amarillo y rojo, como son los colores del Galatasaray todo el tiempo. Y bueno, impresionan muchísimo. La verdad es que, estos tíos, pues lo que digo, hacen los zapateos del demonio, estos famosos que dicen, las palmas que rompen unos contra otros, y ahí salen los jugadores del Galatasaray como guerreros, pues dispuestos como si fuera una batalla sin tregua a dejarse la vida. Yo creo que jugar 90 minutos con 130 decibelios tiene que ser muy complicado. Sí, complicado. Sí, así es. A nivel físico y tal. O sea que... Efectivamente. Se te atraganta ¿cómo se llama la comida turca esta? El kebab, ¿no? Se te atraganta el kebab ahí.
Y hay una anécdota del futbolista Timo Werner del Leipzig, actualmente en el Chelsea, que en el 2017 jugó allí con el Leipzig y tuvo que retirarle el entrenador en el minuto 32 porque tenía fuertes dolores de cabeza y tuvo que ir a un especialista después porque tuvo problemas circulatorios y respiratorios por esta experiencia maravillosa que vivió allí. A nivel físico, vamos, terrible. Terrible. Como hemos dicho, factor de miedo 9. Empezamos a bajar un poquito ya el nivel porque, claro, esto... No se lo digan a Timo Werner, ¿no? Timo Werner. Y saltamos el charco y nos vamos otra vez a Sudamérica y más concretamente a Bolivia y pasamos al Estadio Olímpico de Hernando Siles de Bolivia, casa del Club Bolívar y de La Paz Fútbol Club, un estadio con 41.000 espectadores de aforo. Son estadios realmente, no son de los grandes, pero yo creo que es lo que marcan, ser más coquetos, más pequeñitos, acumulan más gente y son más... Allí, en este estadio, más que la presión de los aficionados, hay otras cosas, como es la altitud, es un estadio que está situado a 3.400 metros de altitud. Y entonces aquí, por ejemplo, han perdido selecciones como Brasil y Argentina porque realmente están sin oxígeno. Claro, no puede respirar. Yo me acuerdo en el 2013 Messi con Argentina jugó allí, ¿os acordáis? Tuvieron que retirarle porque no podía seguir. No obstante, este estadio, a pesar de esto, pues también está catalogado como un lugar siniestro porque está construido sobre un antiguo cementerio y entonces allí pues hay sucesos paranormales. Se supone, según dicen, hay fantasmas. Y bueno, pues esto es uno de los... Este estadio da más miedo por este tipo de fenómenos y por la altitud que por la presión, como digo, de sus aficionados. Aquí la presión los hacen los que no están, ¿no? Los que están bajo tierra, ¿no? Hay un terrible suceso que ocurrió en los años 60 que pues varios espectadores se subieron a una pared de adobe, cayó y murieron todos porque cayeron en una especie de acequia o de estanque que había dentro del estadio. Murieron ahogados todos. Sí. Factor de miedo, bajamos un poquito, ya no es tanta presión, pero un 8, yo creo que el estadio... No nos gustaría jugar allá ninguno. No, primero porque no puedes respirar, ¿no? Y falta el airecito. Entre la mascarilla y... Con mascarilla tiene que ser ya terrible. Pasamos al lugar 5, Estadio San Paolo de Italia. No podía faltar el Estadio San Paolo en esta clasificación. El estadio, la casa de la Sociedad Sportiva Calcio Napoli, 60.000 espectadores, es un estadio bastante antiguo que data del año 59. Su propio presidente lo ha catalogado como una letrina, así literal. Literal, ¿no? El gran Dino De Laurentiis, tan duro que es con los jugadores. Negociando, además, un tío negociando bueno, ¿eh? Cuando algún equipo español se interesa por un jugador del Napoli... Multiplicar por 3 el coste. Si quieres empezar a hablar, tú eres español, por 3. Pues Dino De Laurentiis ha catalogado su propio estadio como una letrina, como un retrete. Y bueno, es el tercer estadio más grande de Italia, tras Giuseppe Meazza y después del Olímpico de Roma. Es una auténtica olla a presión y bueno, pues es una especie de caldero al rojo vivo y bueno, hay una curiosidad y es que cuando juegan Champions, pues después del himno, de escuchar el himno de la Champions, pues los tifosi italianos cantan una especie de himno que se llama, cantan la palabra The Champions. Y los sismógrafos del instituto que está cercano han detectado actividad sísmica cada vez que estos angelitos entonan el grito Champion. De hecho, en un partido Nápoles-Benfica, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología italiano pues detectó el movimiento de sus sismógrafos, ¿no? Al ver que estos 42.000 tíos pues cantaban el himno de... Factor de miedo, 7. 7. A mi juicio, 7. Muy bien. Como la selección la he hecho yo, pues la clasificación la pongo yo también. En la escala Aquero... Pero 7 es un notable, 7 es un notable. O sea, que es en un la notable escala Aquero de infernal, pues, infernal es un 7. Esto es como la escala de las guindillas que pican más. El Scoville o Richter, pues... En el lugar número 6 tenemos, como no, el estadio de Anfield Road, que mañana pues pondrá a prueba al equipo blanco
Bueno, por donde la prueba no, porque no hay espectadores, Claro. pero bueno, que ellos... Pero bueno, como has definido, un 50% de posibilidades tienen como mínimo de ganar. Sí. Está claro, ¿no? Según la Sí. estadística. Aquí sí que está reconocido que el factor del público es muy importante, porque siempre los propios jugadores, directivos y el entrenador Lo han dicho reconocen todos, siempre. que es fundamental. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, siempre ha dicho que es el estadio más incómodo de Inglaterra. Es una afición feroz que no para de animar y que llevan en volandas a su equipo. Tal es así, como decíamos antes, según las estadísticas, el Liverpool tiene el mayor porcentaje de partidos ganados en casa de todos los equipos de la liga inglesa de siempre. Claro. Yo he podido comprobarlo y es cierto que esa grada de COP, bueno, pues es impresionante. No paran todo el partido. 40.000 almas al unísono cantando el You'll Noble Walk Alone y bueno, es impresionante. Factor de miedo también le vamos a dar un 7. En séptima posición tenemos el estadio del Feyenoord. Sabéis que los holandeses del Feyenoord son los hinchas más radicales de Holanda y uno de los más peligrosos de Europa. Un estadio que se creó en el 1937. En español se podría catalogar de Quip, sería la bañera, es como una especie de bañera, que pues está construido con acero, vidrio y hormigón después de sus remodelaciones y hace que los sonidos y las emociones se concentren allí de una manera increíble. Son famosos los duelos contra los aristócratas de Ámsterdam, ellos son los obreros del puerto de Rotterdam. Y entonces los tíos pues pueden ser muy amables lanzando peluches a los niños, como han hecho en ocasiones, o pues con estos duelos tan famosos con el Ajax, que aquí pues a muerte y bueno, se desata lo peor de su instinto de básico. su instinto. Entonces, al de Quip, de Feyenoord, le vamos a dar ya un factor de miedo 6, y vamos bajando. Porque, Sí, claro, sí, pero siguen siendo era potentes, insostenible. ¿eh? Podríamos haberlo hecho al contrario, hubiera tenido más... Pero bueno. En el lugar número 8, el Signal Iduna Park de Dortmund, con un factor de miedo 6. Es el estadio del Borussia de Dortmund, más conocido como el Westfalen Stadium, Westfalen. que fue inaugurado para el Mundial de Fútbol de Alemania del 74, con diferentes remodelaciones, y es uno de los estadios más grandes de Europa, el tercero de los grandes clubes, después del Bernabéu y el Nou Camp. Sí. Y es el estadio de fútbol más grande de Alemania, con capacidad para más de 81.000 espectadores. Y también es conocido su muro amarillo, que es una grada vertical, que no tiene así total, y entonces esto impresiona, parece que se te va a venir abajo. Y bueno, también es un campo impresionante. Llama la atención porque Dortmund no es una ciudad muy grande para No. 81.000 espectadores. Aficionados sí que lo llenan siempre, además. Sí. Está situada en la cuenca del Ruhr. Allí hay una rivalidad, como todos sabéis, entre el Schalke 04 y el Borussia Dortmund, es en la cuenca del Ruhr, y son los dos equipos. El Colonia se bajó ya hace unos años, ¿no? Sí, se bajó del autobús, está el Fortuna Düsseldorf, que es también de la zona, y bueno, sabéis que en el Schalke 04 jugó el gran Raúl González Blanco. Y en el noveno lugar, pues factor de miedo 6, el estadio São Januário de Vasco da Gama. No es un estadio ni el más grande ni más bonito, pero es el más peligroso de Brasil, donde tradicionalmente se pelean las hinchadas. Y bueno, otro estadio ya en menor medida con factor de miedo 6 sería de Den, que es la casa del Millwall, que son ya hemos hablado del Millwall en anteriores programas. Son los hinchas más peligrosos, los hooligans más peligrosos del país. Y bueno, pues es un viaje que no olvidarás si te toca ser visitante en este estadio, claro. Y ya para finalizar, lo hacemos con el Georgios Karaiskakis, que es el estadio del Olympiacos. Factor de miedo 6, un estadio remodelado que fue sede de los Juegos Olímpicos de 1896, remodelado en dos ocasiones posteriores, la casa del Olympiacos griego, y aquí, bueno, pues como... Entre turcos y griegos, está queda claro. la cosa. Y la aquí cosa. como anécdota luctuosa, pues decir que en el año 81 fallecieron 20 seguidores de la ECA de Atenas y del Olympiacos, pues en una victoria aplastante del Olympiacos 6-0, y al celebrarlo pues murieron aplastados en la puerta 7 pues más de 20 seguidores. Y Una pena. entonces hay 21 asientos negros en la puerta 7, pues un poco rememorando pues la luctuosa y triste Accidente, ¿no? episodio.
Y por el momento, chicos, este periplo por los infiernos se acaba de terminar. A ver si nos refrescamos Muy gráfico, un poquito ahora. Gráfico, y otras es curioso cosas. que no hay ningún Ahora- equipo de los grandes que tenga, ¿verdad? No. De los grandes de Europa, por lo menos, estamos hablando. Así es, Que un tenga poco el estadio- Atlético de Madrid, que es una Sí, caldera, sí. pero no llega a estos niveles. Y nada, y bueno, pues después de este periplo por el infierno, creo, Carlos, que nos vamos a refrescar en la pileta olímpica Con medallitas y medallitas de oro, de bronce, de plata, lleno de medallas. La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Bueno, como dice la música de Marisol, la vida es una tómbola. Yo creo que tenemos muchas cosas que de dar de gracias a la vida, a pesar de acontecimientos duros. Y esto es lo que hace Teresa Perales, yo creo que día a día, ¿no? Una zaragozana, maña no podía ser de otra forma, que a los 19 años pues perdió la movilidad de cintura para abajo con una tuberculosis, y que, sin que mucha gente no lo sepa, es la deportista española con más medallas olímpicas. 26 medallas Ahí es olímpicas. nada. Increíble. Increíble. Ahí es Casi nada. nada. El esfuerzo que cuesta ganar una medalla, compites con los mejores, y tenemos a una mujer española con discapacidad que ha logrado sobreponerse a todas las desdichas, a todos sus males, buscar siempre el lado positivo de las cosas y conseguir algo que hasta la fecha en España nadie, yo creo que las superó solamente el Phelps, el americano y que porque es de otro planeta, evidentemente, ¿no? Pero bueno, vamos a contar un poco la historia. Está contada con retazos de fragmentos de entrevistas que ha tenido ella, ¿no? Intentando buscar cómo una persona que en la mejor de su vida con 19 años se derrumba, cae, y cómo logra levantarse. Y solamente hay una palabra, yo creo que, bueno, hay varias palabras que ella misma define, ¿no? Pero yo creo que el esfuerzo es lo que nos tiene que hacer a nosotros dejar de quejarnos de lo mal que nos va todo y poder conseguir las metas que nos propongamos. Y Teresa lo hizo desde el principio. No hay excusas, ¿verdad? No tenía, y nunca la ponía, ¿no? Decía, bueno, ¿es posible ser feliz cuando la vida a los 19 años te deja sentada en una silla de ruedas? Bueno, pues la mejor deportista española de todos los tiempos lo demuestra. Ella siempre dice que lo peor que le pasó en su vida no fue quedarse discapacitada en una silla de ruedas, sino, por ejemplo, valoró mucho más como sufrimiento la muerte de su padre muy joven, a los 15 años, ¿no? Entonces, ya de por sí demuestra un poco el hecho de que le afectaban más las cosas de una forma diferente, ¿no? Cambió la vida tras la muerte de su padre y se hizo dura, ¿no? Es una persona que ha hecho de todo en su vida. Ha sido política, que intentó entrar en política para como hacen yo creo los verdaderos políticos, ¿no? Para intentar mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Sí. Y ahora desarrolla temas de coaching, temas de enseñanza, tema de mostrar lo que ella ha hecho. Ha tenido una vida plena, casada, con hijos. Pero recordemos, es increíble porque ha participado, y bueno, es más, va a intentar participar en los Juegos de Tokio para intentar mejorar todavía su palmarés, y seguro que esta mañana lo consigue, ¿eh? No lo veis mal, Fernando, ¿eh? Es una demostración de longevidad deportiva Sí. increíble. En el origen, cuando ella quedó parapléjica y pensaba, bueno, uno siempre piensa que puede volver a andar y que va a tener capacidad de recuperarse, ¿no? Poco a poco va descubriendo que no es así, y ella nunca vio la silla de ruedas como un elemento negativo, ¿no? Lo vio como una forma, un añadido más a su forma de entender su vida diaria, pero claro, vio que nos igualábamos en el agua, que en el agua se igualaba con el resto de personas, ¿no? Hay que buscar siempre lado positivo de buscarlo, ¿no? Y a ella nunca le había gustado nadar de pequeña, es increíble, o sea, buscaba excusas para no ir a nadar con sus padres, para no le enseñaban, ¿no? Ella estudiaba karate, miraba. Bueno, ella descubrió sus problemas, además era también muy futbolera. En la final del Zaragoza, cuando ganó la Recopa, dice, bueno, es increíble, ¿no? Le empezaron a doler las piernas, y ahí es cuando surgió los primeros problemas, ¿no? El gol de Najim. El gol famoso de Najim ahí cuando acababa... ¿Cómo se llamaba el portero este con bigote? Andoni Cedrún. No, David Seaman. David Seaman, ¿no? El del Arsenal, perdón. Que se lo comió ahí, bueno, se lo comió, no, que fue un golazo, qué leches. Equipazo del Zaragoza, madre. Ella siempre decía que por qué no iba a sonreír, que la vida con trabajo y esfuerzo le daba más cosas que lo que le quitaba, ¿no?
y lo demostraba y lo ha demostrado sobradamente, ¿no? Siempre he dicho que la discapacidad no es un motivo para no sonreír en la vida, ¿no? Siempre decía que lleva la silla pegada al trasero, pero no en la cabeza, ¿no? ¿Por qué no iba a sonreír si todo lo que necesitaba en la vida lo había podido conseguir? Su familia, sus hijos, sus victorias, y todo con un grandísimo esfuerzo, ¿no? Estaba claro que cuando abandonara el deporte, porque el deporte está finito, tiene una vida corta realmente los deportistas, bueno, pues esta persona está claro que puede hacer lo que quiere, lo que se plantee, ¿no? Y ahora con las enseñanzas y con el coaching, pues lo está demostrando, ¿no? Cualquier persona, entiendo que con 19 años le toca el problema de encontrarse en una silla de ruedas, pues se hubiera deprimido, bueno, pues esta persona tocó el agua y el agua le cambió la vida, ¿no? Podemos decir que ya te digo, medalla de plata en bronce en Sydney, en Australia, en el 2000, 4 medallas de bronce más añadidas allí. En Atenas, medalla de oro en los 50 mariposas, en los 100, medalla de plata en los 4x50 estilos, medalla de bronce en 50 espalda, 50 libres, 100 braza. En Pekín, oro en 50, oro en 100, oro en 200, plata en 50, bronce en 100. Esto es increíble. En Londres, yo me acuerdo que además mi primer viaje en Londres con mi familia fue justamente con los Juegos Paralímpicos y bueno, era increíble como lo que había conseguido Teresa, ¿no? Oro en los 100, plata en 50 mariposa, plata en 50 libre, plata en 200 libre, bronce en 100 brazas, bronce en 200, es decir, acapara absolutamente todo lo que se puede acaparar en el deporte de la natación. Tenemos que estar muy orgullosos de que nuestro país haya dado una atleta de esta categoría. Sí, de hecho, si España es una potencia a nivel de Paralimpiadas o en este caso deporte paralímpico, seguramente mucho lo deben a mucho Teresa tiene que ver Perales, con Teresa Perales. Entonces, cuando nuestros hijos nos dicen que no pueden, que mala está la vida, hay que poner estos ejemplos de bibliografías, de superaciones, pero con normalidad. Todo el mundo es capaz de salir de un bucle, todo el mundo es capaz de superar un accidente si tiene idea y ganas de poder hacerlo, ¿no? Y yo creo que se le ha reconocido en España, gracias a Dios, se le concedió la medalla del mérito al trabajo en el 2017, tiene multitud de premios y es un ejemplo, ha escrito varios libros a nivel de sus experiencias vitales y yo quiero deciros que Teresa Perales, ole, ole y ole. Sí, señor. Un aplauso gigantesco para Teresa Perales. Y si se ha dedicado a la política, yo estoy orgulloso de que un político como ella pues pueda decidir sobre asuntos que nos atañen a todos. Que refleja los valores que necesitan realmente el día a día, de esfuerzo, de superación, de ganas. Decía muchas veces en su vida que la primera cosa bonita que ella recuerda fue una medalla de plata, la primera medalla de plata que obtuvo, que se la regaló a su hijo, y que luego decía que le intentaba cambiar por una de oro que consiguió al siguiente año y decía que el hijo que no quería, que quería solamente la de plata, ¿no? Y decía que los momentos peores evidentemente era cuando tenía que ir a entrenar y no tenía ganas o tenía dolores o tenía molestias, pero que lo superaba con su idea de poder competir, de poder tener iniciativa. Sobre todo ganando tanto es difícil tener todavía esa capacidad de querer seguir ganando y seguir entrenando para conseguir más. Entonces no nos olvidemos, la persona la deportista con más medallas olímpicas es una persona con discapacidad. Esto nos dice todo. Con esfuerzo se consigue lo que se Debe ser un llega. ejemplo para todos y si estás deprimido o tienes alguna dificultad en tu vida, pues tienes que buscarte algo que te haga salir, alguna meta. Tener metas en la vida es imprescindible, es algo absolutamente irrenunciable porque son las que te sacan de situaciones complicadas. Y como te pasa como a ti con los estadios, hemos empezado con la nota más alta de los deportistas, luego las biografías que seguiremos comentando, pues serán exactamente iguales de buenas, porque una medalla solamente tiene un mérito increíble, ganar un campeonato, sea individual, sea de equipo, todo se hace con esfuerzo, no hay nadie regala absolutamente nada. Entonces seguiremos hablando de estos deportistas que nos tienen que servir de ejemplo y tenemos que convertirlos en lo que son, en lo que deben ser, referentes absolutos. Aquí, Carlos, en la escala de reconocimiento, agradecimiento, un 10 clarísimo para Teresa Perales. Bueno, pues seguimos y continuamos ahora con nuestra sección de rugby. Con esta música dan ganas de ensayar.
Grandes los Fratellis. Los Fratelli, sí. Los Fratelli del deporte. Seguimos aquí. Y nuestro primo Carlos, claro. Claro. El de fútbol sol no, por favor. Nos faltan solo 12 para completar. Bueno, con Diego seríamos. Nos faltarían 11 para un equipo de rugby. Así ya que está. nada. Lo tenemos hecho ya casi. Nos falta Fernando, que estuvo el pasado. Sí. Por cierto, Se apunta. saludos para Fernando. Sí, Un por saludo supuesto. muy cordial para Fernando. Ese no se lo pierde. Muy bien, correcto. Nada, bueno, en la sección de rugby hoy vamos a hablar de dos cositas. Vamos a dar un repaso a la Heineken Cup, que yo creo que es algo interesante. Y luego también hablaremos un poco de Sudáfrica, ¿no? Uno de los equipos que yo creo que merece la pena hablar también porque es uno de los equipos con más controversia en todos los sentidos. Tanto es un equipo amado como odiado. Y también que ha sido pues golpeado mucho por temas políticos Sí, cuando entra la política en medio Sí. del deporte, al final siempre se enturbia todo. Y al final también hay que darle su mérito a esa resiliencia que tiene ese equipo para Superar solventar también. las adversidades que han tenido también. Uno de los iconos del deporte cuando Nelson Mandela baja al estadio y le entrega a François Pienaar aquella copa de La Copa Webb Ellis. Webb Ellis, Sí. como campeón del mundo, aquello un momento icónico y mítico en la historia del La historia deporte del a deporte nivel mundial. global. Sí, sí, sin duda. Vale, pues dando un repaso a la Heineken Cup, lo primero me gustaría explicar un poco a los oyentes qué es la Heineken Cup, ¿no? Que al final yo creo que hablamos de muchas cosas y no... Muchos no- pensarán que es una copa de cerveza. Una copa de cerveza muy rica además, por cierto, ¿no? Que apetece. Otro día la ponemos aquí. Por cierto, hoy patrocina Carlos a la Heineken. Sí, Porque... que voy con el verde Heineken, ¿no? Que que se es nos note. distinto la Heineken Cup a una Cup of Heineken, ¿no? Sí, es diferente, pero Diferente. Marco lo va a explicar. Efectivamente. Bueno, pues la Heineken Cup básicamente es la Copa Europea de rugby de clubes, ¿vale? Lo que se inició en el 95 fue cuando se juntaron lo que es el board del Cinco Naciones, pues determinaron que podían crear una competición europea de clubes en los cuales estuvieran envueltos pues los equipos que funcionan o que juegan en el Cinco Naciones en esa época. Recordar que hasta el 2000 no es 6 naciones porque Italia se incorpora en ese año, ¿vale? Entonces, bueno, pues en la primera edición realmente no juegan Inglaterra ni Escocia, ¿vale? Por temas de calendarios propios, y entonces se crea una competición con 12 equipos en los cuales están Italia e Inglaterra, Italia, en este caso Francia, Gales también, Irlanda y Rumanía, ¿vale? Que se incorporan. Entonces, bueno, pues juegan ese campeonato en este caso, y en el año siguiente ya se incorporan los ingleses y los escoceses, Que no viendo que podían faltar, realmente, está claro. efectivamente, que tiene una repercusión en este caso bastante importante. Entonces, del 96 al 2014 más o menos sigue patrocinando lo que es Heineken Cup, y a partir del 2014 lo que hacen es que generan una especie de clasificación de los países. Entonces, en este caso, en las ligas, por ejemplo, en la liga inglesa, que son la Premiership inglesa, pues se clasifican los 6 primeros. Luego en la liga, en este caso Top 14, que es la francesa, se clasifican otros 6, y en la Top en la Pro 14, perdón, que es la liga de los celtas, se clasifican 7. O sea, esto se asemejaría a lo que es la Copa de Europa, la Champions League. Efectivamente. Es decir, hay ligas en cada uno de los países, y estos, en función del puesto que terminen en sus ligas regulares, acceden a la Heineken Cup. Correcto, es la eso Copa es. de Europa de La clubes. Copa Europa de clubes, eso es. Entonces hay que distinguir que en el Pro 14 están jugando lo que son los equipos de Gales, de Irlanda, Escocia, y también juegan los de Italia. La Liga Celta. Exactamente, ¿vale? La Liga Celta. Y luego tenemos Francia por un lado y la Premiership inglesa por otro. Al principio lo que hicieron es que en 2014, en 2017, 2018 crean una especie de liga en el cual solamente se clasificaban, como hemos dicho, esos equipos, pero en el Pro 14 se clasificaban los primeros de cada uno de los países, independientemente de cómo hayan quedado. Entonces, bueno, al final se quejan un poco de cómo funciona esto, y lo que deciden es que no, que se clasifican por méritos propios, ¿vale? Y a partir de 2018 vuelve a ser Heineken Cup porque entra otra vez Heineken como Bueno, patrocinador para poner un poquito de dinerito. Efectivamente, ¿vale? Sobre todo para explicar un poco qué es Sí. la esta. Entonces, hemos tenido en este fin de semana, se han jugado los cuartos, que han sido cuartos muy interesantes. Y bueno, Y pues, tanto, yo los he visto todos igual que tú. sí, la verdad es que nos hemos pegado un fin de semana de rugby que... Potente. Y entonces, Marco, bueno, curiosamente, está Rochelle, el equipo de La Rochelle, Sí. con grandes jugadores en sus filas,
de la selección francesa, se enfrentaba a los Sale Sharks y con triunfo por parte de los franceses de 45-21. Sí. Quizá no era el enfrentamiento más interesante. Sí, quizás sea Sale Sharks, yo creo que era el más flojo, a lo mejor, de los contendientes en los cuartos. Eso es. Y yo creo que esta Roselle quizás sea el tapado dentro de lo que Sí, es el Heineken Cup. podría ser Puede ser la sí. sorpresa, ¿no? Sí, puede ser la sorpresa porque Tiene realmente grandes- tiene pues gente de la sección francesa como Winnie Antonio, como Brice Dulin, Brice el Dulin, zaguero. exactamente, Gregory Aldrit, y luego bueno, pues tiene también jugadores pues De altísimo de nivel. altísimo nivel, y yo creo que puede ser uno de los los candidatos, tapados de los tapados. Sí, eso El es. partido estrella, que por cierto tuvimos oportunidad de ver juntos, que Eso era el que enfrentaba al actual campeón de Europa, Exeter Chiefs, contra Leinster, Contra Leinster. el clásico del rugby irlandés Sí. y casi columna vertebral de la selección irlandesa. Sí. Y que afortunadamente para los que sentimos los colores irlandeses, como Carlos, con esa zamarra verde que lleva Yo hoy, soy más de sentir los colores de la Heineken, ya te aviso. Es más de Heineken, o de Alhambra. estamos, de Alhambra, ¿no? estamos encantados del triunfo irlandés por 34-22. Sí, pues la verdad es que muy bien. Leinster en este caso empezó a Exeter Chiefs con 2 ensayos de Tom Flaherty casi en los 10 primeros minutos. Parece que se iba a descoser Leinster, pero no. La experiencia que tienen, el equipo que más Champions tiene a nivel de rugby en este caso con Toulouse, y bueno, empezaron a la delantera de la selección irlandesa, que es prácticamente la titular que tiene Leinster. Los Kian Healy, Ronan Eso es. Kelleher, Y Andrew Porter, en este caso Furlong. Tad Furlong, bueno, Bueno. pues pudieron con los con la Exeter, delantera que yo inglesa. creo que también les benefició que Leinster no jugó los octavos porque tuvieron los positivos de Toulon, y yo creo que descansaron, y Exeter Chiefs yo le vi un poquito cansado Sí, en los es primeros. cierto, es cierto. Entonces creo que también fue una parte importante dentro de lo que es el partido. Luego el otro partido, el duelo francés entre Bordeaux-Bègles y Racing 92. Bordeaux-Bègles, que también es otro de los tapados. Bordeaux-Bègles es un equipazo, sí. Con una apertura brutal en sus filas, como es Mathieu Jalibert. Para mí la apertura más en forma ahora mismo, a lo mejor en el hemisferio norte, muy, muy posible. Y bueno, pues gente, pues o sea, la delantera también impresionante. A mí hay 2 jugadores que me gustan mucho, que son Lamerat, que es Lamerat, el centro, sí. y también Ben Lam, en este Sí, caso, sí. que creo que es una ala muy, muy bueno. Y luego, bueno, tienen a Taifenua, que es un, en este caso, Todos pilier de conocemos 1,85, 155 kilos, que bueno, Un angelito de 155 kilos. Efectivamente. Que esto sí que da miedito. me da miedo. Este también es al 9 otro día. Factor miedo 9 y medio. Factor miedo en la 9,5. escala 0-9. Para mí 9,5. Y luego Y creo que finalmente también, el duelo estelar. sí, luego Racing, si me permites, yo creo que Perdona que te he cortado. sí, tuvo problemas con las bajas, no Sí. jugó ni Finn Russell, no jugó ni Camille Saad, no jugó Birimi Bakatawa, bueno, pues al fin Tay Thomas tampoco lesionado. Cuando o sea te falta gente buena. Muy- gente lo notas. importantísima. mucha gente, Finn porque Russell, realmente el mago Racing 92 escocés. es uno de los equipos que eran Sí. de los favoritos. Favoritos. Sí. Y finalmente ese gran duelo precioso entre Clermont-Ferrand y Toulouse, ese Clermont-Ferrand con esa bisagra Fabián Parra y Camille López. Sí, pues eso, y con una estrella que es Damián Penaud, en Damián este caso, Penaud. que es una ala espectacular. Grandes Y con, sensaciones del Seis Naciones. Sí. sí, porque al final el back 3 en este caso es muy bueno, porque también tienes aparte a Raka en, Sí, Raka, el otro Villano. ala. Sí. Pero nada, el El rodillo tolosarra, como digo yo, Exactamente. tulosano, ha hecho su efecto y va directo hacia la final, yo creo. En con, este caso, con la mejor bisagra, de las mejores bisagras del mundo. ahora mismo con- Antoine Dupont, Romain Tamac. Brutal. Y luego la primera línea, que es la selección francesa, con Jules Mersan, Cyril Bailey y en este caso, no me acuerdo ahora. Sí, bueno, No pasa nada. Otro más. sí. Más precisamente. Sí, eso es. Y bueno, Esto parece la ruleta de efectivamente, sí. Ya están tantos nombres Pasapalabra, ya que ya. pasapalabra. Sí. Solo me queda un intento, digo lo que sea y sale. Es más. Y sale, es más. pues es más, ¿no? Sí, creo que es Charlie Foumina, me parece, que es el que juega de delantero. Sí. Y bueno, pues espectacular. Yo creo que está Toulouse con Leinster. Gran yo creo- favorito. Sí, a mí Leinster me ha sorprendido mucho y creo que se van a jugar el quinto entorchado y van a desempatar, yo creo, a la final. Estamos deseando que empiecen otra vez Claro, los que empiecen. porque está siendo una Copa de Europa Sí, brutal. impresionante. Sí. Y destacar en este caso Francia, que de los 8 equipos que había para cuartos, 5 eran franceses y hay 3 ahora mismo. Solamente está Leinster en el caso de Estamos hacer- rodeados, Carlos, de Sí, franceses. sí, los gabachos nos tienen dominados en esto del Sí, rugby. sí. en Y esta hay competición. un dato que a mí me gustó que se ha comentado, y es que al final la Federación Francesa solo deja que los equipos franceses tienen que tener un 60% de jugadores que sean seleccionables. Entonces eso hace, yo creo que en los últimos años
Francia esté Eso creciendo mejora, muchísimo. sí. Eso sin duda es una política correcta. Sí, Totalmente que deberían de de seguirlo algunos equipos. Totalmente Algunas de acuerdo. naciones, sí. Sí. Y bueno, ahora me gustaría hablar de Sudáfrica, en este caso, que vamos a escuchar... Somos todo oídos. El Cosi Sikelele. Sí. Cosi Sikelele, África. Gracias, Diego. Diego es un crack. ¿Qué haríamos sin Diego? Es un gran himno, a mí me encanta, la verdad es que esos himnos cantados yo tengo mucha envidia porque me gustaría cantar algún El himno en nuestro, España ¿no? como, Sí, sí. como cantan ellos, pero bueno, no es posible en este caso. Y bueno, Sudáfrica, hablar de ellos, bueno, yo creo que es hablando de que hablamos en otros programas de la gira de los Lions, como la siguiente va a ser en Sudáfrica, creo que lo suyo sería hablar de la parte de Sudáfrica. Por decirlo así, el primer partido se produce como una gira de los British Isles. ¿Os acordáis que hablábamos de ellos, que antes de llamarse Lions eran los British Isles? Bueno, pues llegan ahí a 1891 y jugaron no realmente contra la selección de Sudáfrica, porque era una selección de Ciudad del Cabo. No como Sudáfrica, no es Sudáfrica hasta 1896, ¿vale? Que es cuando ya llegan allí en la primera incursión en 1891, tienen 20 partidos, ganan todos los Isles, todos los arrasan, hasta 1986, en el cual de esos 3 partidos ya ganan uno los Springboks. Y eso hace que se empieza a despegar ya mucho lo que es el rugby en la parte de... Una primera victoria siempre Sudáfrica. ayuda a esto. Siempre, exactamente. Hasta que llegan ya en 1903 y en este caso llegan otra vez los Isles allí y de los 3 partidos palman 2. O sea que ya ganando directamente Sudáfrica, y ya es cuando Sudáfrica, bueno, pues todo lo que son los medios de comunicación, todo lo que es el país se vuelca con el tema Con el tema del rugby. de rugby, efectivamente. Bueno, pues no se quedan así, quieren saber qué pasa con su equipo y en 1912 pues empieza la primera gira por el norte, en este caso por lo que son las Home Nations y Francia, y ganan el Grand Slam, ganan a todos, o sea, lo machacan. Y ahí, bueno, pues empieza ya la gran leyenda de lo que es el fútbol, vamos, el rugby sudafricano, y prácticamente no pierden ningún test hasta 1956. Imagínate. Esto es... Es una 40 dato- años, ganando, mucho. Es un dato significativo. No pierden ningún test. Entonces, bueno, luego ya a partir de ahí nos vamos a 1921, que en el cual hacen ya una gira ya por lo que ellos creen que son los grandes equipos, que son lógicamente Nueva Zelanda y Australia, en la cual allí pues se llama el primer mundial de rugby oficioso, porque sabemos que el primer mundial fue en el 87. Y bueno, el primer partido lo palman contra los All Blacks, el segundo lo ganan y el tercero lo empatan, o sea, quedan como empatados, ¿vale? Sí, Entonces, empatados, bueno, pues sí. es una gran piedra de toque para saber qué es Sudáfrica, o sea, en el caso del La rugby importancia que tiene. Efectivamente. Luego recordamos la gira de los Lions del 24, en el cual fueron allí, que es cuando la primera le llaman los British and Irish Lions, en este caso, porque los periodistas sudafricanos hablan de este equipo como que son muy fieros, y ganan los 3 partidos los Springboks a los Lions, en este caso. O sea que imaginas, luego ya, por decirlo así, entre el 30, 40 y 50, los años 50, siguen ganando, ¿vale? No hay mucho cambio, como hemos dicho, hasta el 56 ganan todo. Y en los 60 es cuando empiezan ya los problemas con Sudáfrica, y es una pena porque son los problemas de políticos, efectivamente, Claro. con apartheid. Para poner en contexto, y no lo alargo mucho, pero bueno, hay una declaración del primer ministro británico, que es Harold Macmillan, en este caso, en el cual es el discurso del Wind of Change, ¿vale? Que no suena a todos una canción de Sí, Scorpions, pero sí, bueno, sí. es el discurso Sí, del sí, Wind of Change. de Los vientos de cambio, libertad y de en el cambio. cual ya empieza a decir que él no se va a oponer a que las naciones ya se independicen, por decirlo así, pero que sí, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, que tenía que haber una igualdad entre negros y blancos. Eso en Sudáfrica crea un problemón enorme, gigantesco, y bueno, pues ahí empiezan ya los problemas con esto, y aparte hay una matanza, en este caso de gente, de 69 personas, porque se manifiestan contra el apartheid. Son negros, Eso que además. es una pena, efectivamente, son negros. Entonces, bueno, en el 67 se intenta hacer una gira de los All Blacks hacia Sudáfrica, pero no es posible porque el gobierno sudafricano impide que los maoríes jueguen con los All Blacks. O sea, por el tema de segregación racial. Sí. Es algo que, por eso digo que es un equipo con muchas luces y sombras, y Claro. en este caso hay que ponerlo todo en contexto. Sí, en contexto. Sí, sí. La política siempre... Efectivamente. Luego en el 70, ayuda. en este caso, bueno, pues vuelven otra vez los All Blacks a jugar, que les permiten jugar porque dan a los maoríes la condición de blanco honorario. Que esto es un tema ya que brutal. Y que Político, ahora mismo nos política, parece- todo político, pero... Sí, Maorí, sí, sí. blanco... Blanco honorario, que es que le dan los mismos derechos que a los blancos, aunque ellos no los consideran que tuvieran los mismos derechos. Y esto básicamente viene desde los nazis con la raza aria, ¿vale? Y también sobre todo porque lo hacían contra los asiáticos por temas de comercio exterior de Sudáfrica. Ten en cuenta que hay una población hindú Terrible. muy grande en Sudáfrica. es verdad. La, Sí. la colonia hindú es gigantesca ahí en Sudáfrica.
Exactamente. Entonces, bueno, pues luego de ahí pasamos ya al año 71, que se hace una gira por Australia de nuevo, y ahí tienen un problema porque, bueno, ganan los partidos, pero ¿qué pasa? Que la presión es tan grande que igual hay muchas manifestaciones en Australia y les impiden coger transporte público dentro de lo que es en Australia, no pueden desplazarse bajo ningún concepto, y tiene que ser la Royal Air Force australiana la que hace todo el desplazamiento de Sudáfrica en lo que es esta gira, o sea, tremendo. Luego en el 74, ¿os acordáis que hablábamos de la gira de los Lions, en este caso con la llamada 99, ¿vale? En este caso, que también, bueno, pues ya conocéis la historia, no la vamos a repetir. Y luego en el 76 se produce otra vez lo que es otro episodio muy triste para Sudáfrica, en este caso que vamos a intentar quitar lo que es el deporte de lo que es la política, en el cual, bueno, pues matan a 566 niños en lo que es los disturbios de Soweto, porque al final se habían manifestado porque no querían aprender en afrikaans, querían aprender en un idioma que para ellos fuera pues, tuviera utilidad, para exactamente, para que pudieran aprenderlo como tal. Entonces, bueno, pues ahí se produce ya problemas, ya hay en este caso un bloqueo de 28 naciones a ir a un boicot a los Juegos de Montreal del 76. Y bueno, pues a partir de ahí empiezan los problemas de nuevo con Sudáfrica, hasta que en el 85 al 91 pues no hacen ni siquiera ningún test más, ni pueden jugar con nadie. Están absolutamente aislados. Totalmente aislados, efectivamente. Entonces, bueno, llegan las buenas noticias. En el 90 se cae lo que es el apartheid como tal. 91, que sabéis que en este caso sale Nelson Mandela. La figura de Nelson Mandela. Se va el anterior Pierre Botha, creo que era el primer ministro sudafricano. Sí. Y bueno, y entonces ya le permiten en el 92 volver a jugar otra vez al rugby en la Federación Internacional. Ya se habían jugado 2 mundiales, ¿vale? Y no había pertenecido a ninguno. Entonces, como acto de buena voluntad, lo que les hace la World Rugby es dejarles la organización del Mundial 95 a Sudáfrica. Entonces, bueno, eso crea, ya sabéis la historia, crea un ambiente, bueno, pues de reconciliación con todos, en este caso. Hay que recordar que Sudáfrica era el 9º favorito para estar dentro de lo que es el campeón dentro de lo que es Sudáfrica, y consiguen hacerse el título en la final ganando a Nueva Zelanda, y sobre todo un duelo de aperturas ahí que eran Andrew Mertens por la parte de Nueva Zelanda y Joel Stransky, que consigue el drop en el final en lo que es lo que es la prórroga, y hace campeón a Sudáfrica. François Pienaar, como hemos comentado, efectivamente, que dio paso a la película mítica de... Sí. Correcto, eso es. Invictus. Y bueno, pues por deciros, son 3 veces campeones del mundo. Hay que recordar que ellos han jugado solamente 7 mundiales y han sido 3 veces campeones del mundo. Es increíble. Y sobre todo, de todas estas dificultades que estamos hablando, de problemas que han tenido con temas de apartheid, yo creo que la resiliencia, la capacidad que tienen ellos de luchar, sobre todo, y de competir, les ha hecho que sea uno de los equipos mejores en cuanto al rugby. Y por eso esas luces y sombras, ¿no?, que han tenido de un equipo odiado, tal, pero también hay que reconocer en este caso que han salido adelante y bueno, que me parece uno de los grandes equipos de rugby de naciones en este caso. Estamos poniendo el listón altísimo con todos los que hemos metido hoy aquí, ¿eh? Sí, como última, así como anécdota, que siempre sabes que me gusta meter alguna, pues bueno, dicen que es muy difícil jugar ahí en Sudáfrica, que hay por el tema de la altura, y sobre todo dicen que es que hay temas como físicos, como que cuando van a jugar ahí como que se lesionan más, que aparte que el balón bota más de una forma más rara, que avanza más metros. Y yo creo que es un poquito que no tiene nada que ver, estamos hablando de los estadios y cosas de estas como en La Paz, ¿no?, que había por ahí, creo que es un poquito fantasía, y que a la gente al final cree en este tipo de cosas. Van con miedo y hace que esta gente, sí, todo vale, ¿no? Eso es. Y bueno, pues eso es Sudáfrica Rugby, que es uno de los grandes equipos, y que lo veremos en la gira de los Lions. Si queréis ver buen rugby, pues a partir de julio. Y que la Heineken Cup está salpicada por grandísimos jugadores sudafricanos. Sí, el SARC es la selección sudafricana prácticamente, ¿verdad? Con Van de Cler, Ken Van der Werve, Luc de Jong, los hermanos Dupris, efectivamente, sí. 2 gemelos y otros 2 Dupris por ahí, o sea que es, ya te digo, está súper salpicada. Está interesante, nada, pues no la perderemos. Don Fernando, ¿qué nos toca ahora, don Fernando? Nos toca pues lo que está esperando toda nuestra audiencia, el ciclismo. Diego, por favor, esa música sobre la que se estructura nuestra sección de ciclismo. Se le van los pies aquí a mis contertulios. No recordaba yo esta canción, ¿eh? Pero que ahora sí. Up and Down de los Venga Boys, ahí es nada, lo que sonaba en el año 98.
En el año, como siempre, como estructuramos nuestra sección alrededor de una buena música, de una buena sintonía, como era esta de los Venga Boys, esta 53 edición de la Vuelta Ciclista a España, que se disputó ya en septiembre, en el 1998, entre Córdoba y Madrid, con un recorrido de 3.700 kilómetros. Y esta sección de hoy se la quiero dedicar, como decía antes, a Daniel y a David, que estaban interesados en hablar a una figura mítica. Grandes fans del ciclismo. Grandes fans del ciclismo. Enciclopedias humanas. Enciclopedias andantes. No han subido una bicicleta en su vida, pero los tíos... No tiene nada que ver para ser buen aficionado. Son muy grandes aficionados. Y entonces, pues más que centrarnos en una etapa, como suele ser habitual en nuestra sección, me gustaría pues hacer un recorrido por aquella Vuelta Ciclista del 98, por 3 motivos. Porque era la primera gran vuelta que se disputaba después del escándalo del Tour. ¿Os acordáis lo que ocurrió en el Tour del 98? Que la policía francesa hizo redadas en todos los equipos, y detuvo a directores de equipo, a masajistas, a mecánicos, a Qué todo. Pena, además. Sí. Fue un antes y después en la historia del ciclismo, porque aquella edición del Tour empezaba en Dublín, y antes de empezar ya en las fronteras habían detenido a un masajista del equipo Festina con una mochila llena de EPO, y ahí empezó todo. Y a partir de entonces, como digo, el propio Le Monde dijo que el podium entero del Tour de aquel año, que estaba compuesto por Marco Pantani, el pirata, con Jan Ullrich y Bobby Julich, el americano, estaban dopados, igual que metían en el saco a los españoles Solano, Marco Serrano y Manuel Beltrán. Entonces, pues el ciclismo nunca volvió a ser igual. La vuelta supuso un soplo de aire fresco después de aquella movida, entre comillas. El segundo motivo fue la reaparición de Lance Armstrong, el tejano, después de su famosa enfermedad. Acabó cuarto de la ronda española, algo poco habitual, porque el tejano nunca se había revelado como un gran participante en las vueltas. Él era más de clásicas y campeonato del mundo, etcétera. Y el tercer motivo, que es el que va a ser el eje central de nuestra sección, pues porque ese pedazo de ciclista. Ese pedazo de ciclista que era el Chava Jiménez, que ya sabes que graciosamente, pues entre muchos amigos de aquella época nos llevamos ¿qué pasa, Chava Jiménez? Y tal, y dio lugar a una saga es un ciclista único, ganador de 4 etapas en esa vuelta del 98, y que en teoría debería trabajar para su líder, para su jefe de filas, que era Abraham Olano, pero Chava era así. Chava no se sujetaba a ningún norma ni una regla. Y el tío rompía los moldes y pues la etapa que acababa en el Porta Navacerrada, en aquella Vuelta Ciclista del 98, era un claro exponente de cómo era la vida del Chava. Allí, en aquel diluvio que cayó, pues la rebeldía del Chava se demostró al escaparse con los Kelme, Scartini y Roberto Eras, el Armstrong y el ruso Zinchenko. Allí se vistió de amarillo el Chava. Y gracias para Olano, que al día siguiente se disputaba aquella contrarreloj labrada, en la que le sacó 3 minutos al Chava y pues consiguió recuperar el maillot amarillo y terminó siendo campeón de la Vuelta Ciclista. Entonces, el trágico final, que luego contaremos, pues engrandece más su leyenda, pero queremos conocer un poco más la figura del Chava Jiménez. ¿Quién era el Chava Jiménez? El Chava Jiménez nace en el Barraco, Carlos, que tú conoces buena tierra, conoces esa buena zona tierra. muy bien. Y entonces, pues como en todos los pueblos castellanos, recibes antes que las herencias de fincas o de bienes, recibes tu sobrenombre, el apodo. Sí. Todos tienen apodo en los pueblos castellanos. Entonces, la familia del Chava eran los Chavacano. Entonces, lo que pasa es que ellos cambiaron esa B de Chavacano por la V y ya empezó a llamarse el Chava Jiménez, ¿no? Entonces, el Chava era un tío al que adoraba el público. Era así alto, delgado, tenía pinta de torero. Era arrogante, con esa chulería simpática y tal. Sí. Y pues el Chava, a pesar de no haber ganado ninguna etapa en el Giro de Italia ni en el Tour de Francia, solo en la Vuelta Ciclista, pero fue uno de los ídolos indiscutibles de la afición ciclista española sin duda, durante muchos años. Sí. Era un personaje espectacular. Hay una anécdota en una prueba junior que se disputaba en los picos de Europa. Y entonces Chava le dijo a un fotógrafo, quédate con mi cara porque luego cuando termine la carrera vas a tener que hacerle muchas fotos, con lo cual fíjate. Y aquí estoy yo. Y el tío terminó ganando la carrera y pues todo aquello que decía
Entonces, Genio y figura, tío. genio y figura, de verdad, que era un ciclista con una carisma y una personalidad arrolladora. Chava era escalador, que es lo que nos gusta a los españoles. A la afición española lo que te gusta es que seas escalador. Entonces, pues era capaz de lo mejor y de lo peor. Te ponía en pie al público en la carrera. Era un tío que te tenía hacía una carrera buena y luego te podía hacer 10 malas. Pero bueno, pues sobre la bici la hacía bailar. ¿Os acordáis aquella forma de hacer bailar la bicicleta cuando ascendía de un lado a otro? Era maravilloso. Era espectacular. Chava cae en Banesto, entonces cae como gregario del gran Miguel Indurain. A don Miguel no se le toca. Miguel Indurain es el genio del ciclismo español, Sí, es está, una no hay figura duda. indiscutible, y con lo cual Chava trabaja sin problemas para el gran Miguel y que no me lo toquen. Entonces pues él se iba despuntando en las etapas de la Vuelta Ciclista. En el 96 ya se deja ver, entra en los televisores españoles. ¿Os acordáis que ya se empezaba a retransmitir la Vuelta? Sí. En el año 97 gana aquella etapa con final en Los Ángeles de San Rafael, que os acordáis que Jesús Gil le enfunda una casaca rojiblanca encima. Y bueno, pues ahí Chava ya se revela como el auténtico heredero del gran mito que era Perico Delgado. Entonces, bueno, pues Chava era una persona pues que no le gustaban las cronos. La crono era su talón de Aquiles, si quieres. Y entonces, pues que tenía desfallecimientos inmensos, y él era de escalar y luego, pues en el descenso, que te coja el que pueda, ¿no? Entonces, la Vuelta 98 de la que hablamos, esta famosa, que ha empezado con esta música tan especial, pues sí, es lo que catapulta a la categoría de mito. Por otro lado, Abraham Olano era la antítesis. Sí, Él cuando llega al Banesto se encuentra con la figura de Abraham Olano, que era un tío muy fiable, casi fiabilidad alemana, 100%, sí. Contrarrelojista, un rodador de estos pinta de percherón, era vasco, era un tío mucho más callado, no tenía ese carisma. Entonces, bueno, pues era absolutamente diferente. Se contraponía al estilo de Chava, que era un estilo como el champán, dice que había un crítico que describía la pedalada del Chava como la espuma del champán. Qué bonito. Y, bueno, muy bonito, la verdad que sí, con ese humor socarrón. Él, como decía antes, las cronos no le gustaban. Antes las cronos eran unas pruebas muy queridas por el público, ahora nos aburren, pero entonces eran fundamentales porque había muchas. Marcaban la victoria. Y el que no dominaba esta prueba, pues no podía ganar una prueba ciclista. Entonces a él no le gustaba entrenar con la cabra, a él lo que le gustaba era pues subir, ponerse encima de la bicicleta y bueno. Entonces, bueno, nos retrotraemos a la Vuelta del 98. Entonces, ya en la subida, en la etapa de las lagunas de Neila, en Burgos, pues entonces por la noche el Chava ya estaba diciendo: leña al manzano que está maduro. Os recuerdo que Abraham Olano se llamaba de segundo Manzano. Abraham Olano Manzano. Pues fíjate la chulería del Chava. Que está madurete ya. Leña al va a caer manzano, pronto. que encima era su jefe de filas. Ahí es nada. Sé que los hermanos buenos están disfrutando con esta. Seguro. Entonces ahí, bueno, pues el tío entra vencedor en aquella etapa y entonces, pues nada, el malo oficial de la película pasa a ser el Olano, porque el público se queda con el escalador, el chuleta, al que quiere, el sucesor el que de Perico. sufre, el que... Y aquí os voy a contar la anécdota de la mujer de Abraham Olano, porque os acordáis que había un programa en la SER todas las noches que se llamaba Hablar por Hablar. Y entonces, pues nada, entra la llamada de una mujer en mitad de la madrugada, y la mujer dice ser la mujer de un líder, de un ciclista profesional, de un equipo ciclista profesional. No había muchos, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, era fácil. No, es que mi marido es líder de un ciclista, del equipo ciclista profesional. Y entonces le están pegando puñaladas. Por todos los lados, claro, le están pegando puñaladas por todos los lados, porque él es el líder y claro, este tío no le respeta. Es increíble. Entonces, la llamada es anónima. Le echó valor qué amor, que estaba enamorada de su esposo, ¿eh? La llamada es anónima, pero claro, todo el mundo sabe que es Carmele, la mujer, no Carmele Marchante, sino Carmele, la mujer de Abraham Olano. Entonces allí ya se divide toda la afición, toma partido por el Chava, los presentadores de radio de los programas nocturnos, todos toman partido por el Chava, exceptuando a José María García, que toma partido. Que se decanta por el alemán. Por Abraham Olano. Y entonces, pues nada, aquello fue curioso. Entonces el Chava, con esa socarronería típica,
Pues claro, él era compañero de equipo de Olano, entonces coincide en un ascensor con Carmele, que es la mujer de Olano, y entonces lo típico es la clásica pregunta educada de, oye, ¿a qué piso vas? Y el chaval les peta, decide tú que eres la que mandas. Qué bonita anécdota. Genio y figura, el chaval un ídolo del ciclismo español, por guapo, por simpático, por ser uno de los nuestros. Y al final, bueno, pues lo que hemos comentado de la etapa famosa de Navacerrada, en la que él rompe la disciplina de equipos, gana Zinchenko, el que da tercero, pasa a liderar la general. Al día siguiente, en la crono de Fuenlabrada, es Olano el que retiene el maillot amarillo. Y bueno, aquello fue un poco la historia. Y bueno, finalmente el Chava, pues lamentablemente, muere en una clínica psiquiátrica por problemas de depresión, lamentable, pues un poco, y bueno, pues lástima, pues perdemos uno de los iconos del ciclismo español, ciclismo. Y bueno, pues nos ha encantado glosar la figura de esta gran, pues eso, otro 10 también, otro 10 para el Chava, y lamentablemente pues con un final triste, pero bueno, oye, nos queda ese recuerdo, ¿no? Sí. Homenaje. Aquí finaliza mi mítica ya sección de ciclismo. mítica. Pues de verdad, un placer. Acabaremos con una frase que tenemos aquí en el set de la radio, que dice: todos tenemos capacidades diferentes. Aquí nada es imposible. Pues yo creo que hoy se ha demostrado con las figuras y como hemos estado hablando. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de un par de semanas. Gracias, Diego. Saludos a la audiencia. Muchas gracias.